La primera ocasión fue en 1946. Su gobierno marcó un hito fundamental en la historia argentina. Durante su presidencia, en aquellas épocas tan crudas para los obreros argentinos, generó una serie de leyes y reformas destinadas al crecimiento de la nación y basadas en el concepto de estado de bienestar. Gracias a esas medidas, los trabajadores accedieron a una situación económica e institucional desconocida hasta ese momento, adquiriendo una identidad como protagonista de la economía de su patria que perdura hasta hoy. Esta integración económica, social y política de la clase trabajadora fue posible por la consolidación de la industrialización como el eje prioritario de la actividad económica. En ese marco, se destaca en este primer periodo presidencial la implementación del primer plan quinquenal, que incluyó el aumento de la obra pública, creación del Banco Central, impuesto a las grandes rentas, ley de carnes y el fomento sostenido a las industrias medianas. La creación de la Fundación Eva Perón acompañó desde lo social estas medidas y su participación para lograr el voto femenino coronó este primer momento. Para el segundo mandato, trunco por la acción de la autoproclamada Revolución Libertadora de 1952, se puso en marcha su segundo plan quinquenal con el objetivo de seguir favoreciendo el crecimiento de industrias como la automotriz, la química, la metalúrgica, la del petróleo y demás desarrollo de base. Mientras el mercado interno crecía a buen ritmo, los negocios florecían, el acceso a las industrias culturales se popularizaba, así como también los derechos a la salud, la vivencia social, el trabajo y la educación, incluyendo el acceso a las universidades nacionales para los hijos de los obreros que por fin pudieron alcanzar. Arturo Frondizi fue un abogado, periodista, docente y político argentino que fue elegido presidente de Argentina y gobernó entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de estado militar. Su gobierno estuvo caracterizado por un viraje ideológico, inspirado por Rogelio Frigerio, hacia un tipo de desarrollismo menos impulsado del Estado y más orientado al desarrollo de la industria pesada como consecuencia de la instalación de empresas multinacionales. Su política sociolaboral, petrolera y educativa tuvo picos de alta conflictividad, con grandes manifestaciones y huelgas del movimiento obrero y del movimiento estudiantil, así como numerosos atentados contra el gobierno con fines políticos en los que resultaron asesinados 17 civiles y militares. Aprobó y ejecutó el Plan Conindes, que ponía a los manifestantes bajo jurisdicción de los tribunales militares y prohibía las huelgas. La política exterior buscó acercarse a la administración demócrata de John F. Kennedy en Estados Unidos, pero mantuvo una línea independiente. Apoyó la Revolución Cubana, recibió a Fidel Castro en Buenos Aires e incluso llegó a reunirse en secreto con Ernesto Guevara para intentar mediar los conflictos entre Estados Unidos y Cuba sin éxito alguno. Profundizó las relaciones internacionales con países asiáticos al realizar por primera vez una visita presidencial a Indonesia, India e Israel, y cerró acuerdos económicos con la Unión Soviética. El gobierno de Frondizi sufrió grandes presiones del poder militar, que le llegó a imponer a los ministros de Economía liberales, Álvaro Alzogaray y Roberto Alemán, y el retiro de Frigerio como asesor de gobierno. Pese a ello, Frondizi pudo continuar con su línea desarrollista. No logró terminar su mandato presidencial, ya que fue derrocado por un golpe de Estado el 29 de marzo de 1962. Ese día fue detenido por los militares golpistas y un decreto del Poder Ejecutivo de José María Guidó convalidó su detención sin juicio durante 18 meses, impidiéndole participar a él de las elecciones de 1963. Frondizi criticó la asunción y gobierno de Arturo Illia, quien de hecho aceptó como legal el derrocamiento de Frondizi y anuló algunos de sus contratos petroleros. En 1966 apoyó el golpe militar que derrocó a Illia, pensando que la Revolución Argentina era una oportunidad de hacer la revolución económica. Abandonaría, sin embargo, esa idea al asumir Albert Kieber Bacena, el ministro de Economía y Trabajo. Juan Carlos Onganía se destacó por ser el segundo presidente de facto que más duró en el poder. La principal característica de su gobierno fue el autoritarismo y el ataque contra las instituciones educativas. Tras liderar el 28 de junio de 1966 el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Arturo Umberto Illia,
Onganía se hizo designar presidente de la República. Durante la dictadura de Onganía se inició el deterioro de la situación política y social del país, que tan graves niveles alcanzaría en la década de 1970. El punto crítico de inestabilidad tuvo lugar con el llamado Cordobazo, el 29 de mayo de 1969, fecha en que se produjeron una serie de desórdenes estudiantiles y laborales en la ciudad argentina de Córdoba, que fueron violentamente reprimidos. A poco de asumir, y en la seguridad de que las universidades eran un reducto opositor, el gobierno decidió intervenirlas quitándoles la autonomía y el cogobierno, conquistas logradas con la reforma de 1918. Cuando docentes y alumnos quisieron defender sus conquistas, se produjo uno de los hechos más lamentables de la historia cultural argentina, la Noche de los Bastones Largos. Ese 28 de julio de 1966, la guardería de factoría, armada con pistolas lanzagases y largos bastones, golpeó y detuvo a docentes y estudiantes de varias facultades de la Universidad de Buenos Aires. La consecuencia fue el despido y la renuncia de más de 700 docentes que abandonan el país para continuar sus brillantes carreras en el exterior. El expresidente Juan Domingo Perón estuvo exiliado de la Argentina pocos días después de su derrocamiento en septiembre de 1955, hasta el 17 de noviembre de 1972, cuando regresó brevemente luego de ser autorizado por la dictadura gobernante. El 5 de febrero de 1973, la dictadura volvió a prohibir el ingreso de Perón a la Argentina. La prohibición caducó definitivamente el 25 de mayo de 1973 al asumir el gobierno democrático presidido por Héctor Cámpora, durante el cual Perón regresó definitivamente el 20 de junio de 1973, estableciendo su residencia en el país. Durante todo este periodo, Perón estuvo proscripto para presentarse como candidato a cargos electivos. Levantada la proscripción en 1973, se presentó como candidato a presidente de la Nación en las elecciones el 23 de septiembre de 1973, en las que triunfó con un apoyo del 62% de los votos, falleciendo en ejercicio de la presidencia el 1 de julio de 1974. Durante su exilio, estuvo exilado en Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y España. En este último país, 12 de los casi 18 años que estuvo exiliado, mayormente en una quinta ubicada en cercanías de Puerta de Hierro en Madrid, lugar que se constituiría en un punto clave de la política argentina en ese tiempo. Durante casi totalidad de su exilio, la actuación política de Perón en Argentina estuvo completamente prohibida, y el peronismo como movimiento político tuvo también vedada la participación en elecciones de todo tipo, excepto por cortas excepciones en los años 1962 y 1965, que a su vez causaron la caída de los gobiernos que le permitieron. Adicionalmente, Perón había sido objeto de varios intentos de asesinato y atentados por parte de agentes de la dictadura. Perón intentó volver al país en 1964, pero el presidente Arturo Illia lo impidió, solicitando a la dictadura militar gobernante en Brasil que lo detuviera y lo enviara de regreso a España. La lucha por la vuelta de Perón al país se convirtió en una causa popular de la resistencia peronista. El 24 de marzo de 1976, los comandantes de las tres armas, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, junta militar, derrocan en la madrugada de ese día al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la presidencia tras la muerte del general Juan Domingo Perón, 1 de julio de 1974. Este golpe cívico-militar dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la más atroz dictadura que se extendió por más de 7 años y que tuvo como consecuencia la desaparición de 30.000 personas, entre los que se encuentran más de 600 docentes, 500 bebés apropiados y miles de exiliados, lo que constituyó para la justicia argentina un genocidio contra un grupo político. La dictadura cívico-militar llevó a cabo una acción represiva del Estado, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, y contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, el gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. La política económica de la dictadura
quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de Estado bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz. Se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el estado de bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el de la dictadura genocida caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó un tercio de la población cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. Jorge Rafael Videla, militar y político argentino que encabezó el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 e inició una dictadura militar que se prolongaría hasta 1983. El propio Videla detentó el poder entre 1976 y 1981, ejerciendo una brutal represión contra toda oposición política. Videla disolvió el Congreso y prohibió toda actividad política y sindical, además de establecer un férreo control militar de la Central Obrera, CGT. El nuevo régimen favoreció las inversiones multinacionales e impulsó el comercio exterior a costa del desmantelamiento de la industria nacional y no pudo controlar una galopante inflación ni el abrumador incremento de la deuda exterior. Las Fuerzas Armadas eliminaron a las guerrillas izquierdistas y peronistas y a todo tipo de oposición política mediante una feroz e indiscriminada represión, que supuso uno de los periodos más tenebrosos de la historia argentina, con miles de muertos, desaparecidos y exiliados. Nombrado presidente de la República en 1980, cesó en el cargo al año siguiente, sustituido por el general Roberto Viola. Restaurada la democracia en el país, fue juzgado por su responsabilidad en el golpe militar de 1976 y por violación de los derechos humanos, condenado a cadena perpetua en diciembre de 1985. Roberto Eduardo Viola fue un militar argentino perteneciente al ejército. Fue miembro de la Junta Militar entre julio de 1978 y diciembre de 1979 y presidente de la Nación con la suma de los poderes ejecutivo y legislativo entre marzo y noviembre de 1981, durante la última dictadura cívico-militar. En el juicio de las juntas de 1985 fue condenado a 17 años de prisión, inhabilitación absoluta y destitución, como autor de 86 secuestros, 11 actos de tortura y 3 robos. En 1990 fue indultado por el presidente constitucional Carlos Menem. Murió en 1994, antes de que la justicia argentina declarara nulos los indultos. Viola reemplazó a Videla a causa de las tensiones en el seno de la cúpula militar, insatisfecha con la incapacidad de este último para estabilizar la situación económica y la intranquilidad civil. Viola, partidario de la línea blanda, alejó a los colaboradores inmediatos de Videla e inició una apertura parcial a la reincorporación de políticos de carrera y técnicos civiles a cargos públicos con miras a establecerse en el poder hasta 1984. Las circunstancias permitieron que la CGT se reorganizara y movilizara bajo la dirección del sindicalista Saúl Ubaldini. Aún pese a la prohibición legal, las medidas económicas del gobierno de Viola se mostraron igualmente ineficientes, en vista de las repetidas devaluaciones del peso de la ley 18.188 frente al dólar impulsada por el ministro de Economía José Martínez de Hoz durante el gobierno de Videla. Era marcada la preferencia por la compra de divisas. Incluso los pequeños ahorristas optaban por la tenencia de moneda extranjera y evitaban invertir en el país. El ministro de Economía, designado por Viola, Lorenzo Sigaut, aseguró al ocupar el cargo que el que apuesta al dólar pierde. Días más tarde realizaría una devaluación del peso con respecto al dólar del 30%, en un intento desesperado de atraer inversión internacional. La inflación de 1981 alcanzaría el 131% interanual. Los fracasos en materia económica y las perspectivas aperturas del gobierno de Viola llevarían a la constitución de la multipartidaria nacional por parte de los principales partidos políticos, buscando la realización de elecciones. La muerte de Ricardo Balbín, quien durante años había sido presidente de la Unión Cívica Radical, constituyó una ocasión de manifestación pública
en favor de la democracia. Leopoldo Fortunato Galtieri fue un militar y dictador argentino perteneciente al ejército. Fue miembro de la Junta Militar entre diciembre de 1979 y junio de 1982 y presidente de la Nación con la suma de los poderes ejecutivo y legislativo entre diciembre de 1981 y 1982, durante la última dictadura militar. Condujo el desembarco y posterior guerra en las Islas Malvinas contra el Reino Unido, que terminó con la derrota argentina. El 22 de diciembre de 1981, Galtieri juró como presidente de la Nación Argentina, designado por la Junta Militar del Proceso de Reorganización Nacional. Al principio, Basilio Lamy Dosso rechazó que Galtieri asumiera la presidencia, reteniendo la jefatura del ejército. La Junta Militar acordó que el general abandonara el cargo a fines de 1982. El nuevo dictador intentó diferenciarse de su antecesor en la presidencia, absteniéndose de residir en la quinta presidencial de Olivos. Además, se hizo fotografiar firmando su declaración de bienes ante el escribano José María Allende y el auditor general de las Fuerzas Armadas, Carlos Cerda. Las medidas económicas del ministro de Economía nombrado por Galtieri, el renombrado técnico civil Roberto Alemán, fue no menos ortodoxas que las de sus antecesores. La restricción del gasto público, la compresión del circulante, la privatización de bienes estatales y la congelación de los salarios llevaron a una gravísima depresión económica. La recesión llevó al cierre de numerosas industrias y a medidas drásticas de reducción personal por parte de obras. La recuperación de las Islas Malvinas fue percibida como un elemento que iba a aglutinar a la descontenta sociedad argentina. Después de 6 años de dictadura, la Junta Militar necesitaba de una victoria. Tras una operación dramática pero necesaria para unir al país, con la recuperación de las Islas Malvinas, un anhelado sueño de la sociedad argentina parecía el modo ideal de lograrlo. La desilusión provocada por la derrota soliviantó las tensiones reprimidas durante la guerra. Galtieri renunció el 17 de junio. El cargo fue ocupado interinamente por su ministro de Interior, el general de división Alfredo Oscar Saint-Jean. Leopoldo Galtieri pasó a retiro el 18 de junio y fue nombrado al frente del ejército el teniente general Cristino Nicolaides. Reinaldo Benito Antonio Vignone, conocido como el último dictador, fue un militar argentino y el cuarto y último presidente de facto de la nación argentina durante el proceso de reorganización nacional entre 1982 y 1983. El 10 de diciembre de 1983 entregó el mando al presidente constitucional Raúl Ricardo Alfonsín, ganador de las elecciones democráticas realizadas un mes y 10 días antes. Vignone estuvo a cargo de la transición hacia la democracia tras la derrota argentina en la Guerra de Malvinas. Fue el último dictador de la historia de la Argentina, y al momento de su muerte era el único expresidente no constitucional de su país con vida. Fue condenado en 6 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La primera, del año 2010, a 25 años de prisión y al año siguiente otra prisión perpetua. La derrota ante el Reino Unido en la Guerra de las Malvinas de 1982, sumada a las crecientes dificultades económicas, provocó una crisis política y la renuncia del presidente Leopoldo Fortunato Galtieri. Su distanciamiento con las cúpulas militares de los gobiernos de Viola Galtieri lo hizo un candidato ideal para asumir la presidencia el 1 de julio de 1982. Durante su presidencia, el ministro de Economía, José Dagnino Pastore, declaró el estado de emergencia frente a las cierres de fábricas, la inflación que superaría el 200% en el año y la constante devaluación del peso. El 13 de septiembre de 1932, el ministro de Economía, Jorge Weber, lanzó un control de precios, que puso bajo control del gobierno los productos de 675 empresas, debido a la necesidad de resguardar el salario real amenazado por una estructura industrial monopólica. En noviembre de 1982, el titular del Banco Central, Julio González del Solar, dispone la estatización de la deuda de empresas privadas mediante la circular. En 1982, mediante un decreto, aprobó la delimitación internacional de los límites entre la Argentina y el Paraguay. De acuerdo a los borradores realizados por la entidad binacional Yacyretá,
organismo creado para planear y ejecutar la obra de la represa hidroeléctrica, por la que los brazos norte y sur del río Paraná, que rodean la isla argentina Apipé, pasaron a ser jurisdicción paraguaya. El 13 de septiembre de 1983, Vignone promulgó el decreto Ley 22.909, conocida como la Ley de Vacunación Obligatoria, que creaba el calendario oficial de vacunación obligatoria. Raúl Ricardo Alfonsín, también conocido como el padre de la democracia, fue un abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentinos. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y presidente de la Nación Argentina. Se destacó como dirigente de la Unión Cívica Radical y de la Unión Cívica Radical del Pueblo. También se desempeñó como vicepresidente de la Internacional Socialista. En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de presidente de la Nación, con el cual finalizó la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Fue también el fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que no hubo nuevas interrupciones al orden constitucional desde entonces hasta la actualidad. La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por la realización del juicio a las juntas, así como también por el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, y los acuerdos con Brasil que llevaron a la formación del Mercosur. En 1985 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, en consideración a las dificultades de la transición política. Al hacerse cargo del gobierno de la República Argentina, tras una guerra de dramáticas consecuencias, Alfonsín inició su gobierno con la consigna: con la democracia se come, se cura y se educa. Su política económica estuvo marcada por una deuda externa muy alta que entró en default en 1988, una alta inflación que pasó a hiperinflación el 18 de mayo de 1989 y una economía estancada que se redujo de un PBI de 103 millones de dólares en 1983 a 76 millones de dólares en 1989. El gobierno no habilitó la negociación colectiva de los salarios, estableció los aumentos salariales por decreto y mantuvo la prohibición de la Confederación General, realizada por la dictadura, enfrentando un fuerte conflicto con los sindicatos hasta 1988. Entregó el mando justicialista a Carlos Menem en 1989, en forma anticipada, en medio de un proceso hiperinflacionario. Tras dejar la presidencia, realizó el Pacto de Olivos con Menem, que permitió la realización de la Reforma Constitucional Argentina de 1994. Unos años después participó en la formación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno de Fernando de la Rúa. Ejerció brevemente como senador por la provincia de Buenos Aires entre 2001 y 2002, cuando renunció a su banca, no volviendo a ocupar cargos electos. Falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un cáncer de pulmón. Se decretaron 3 días de duelo nacional y miles de personas concurrieron a la ceremonia de entierro, que mantuvo su féretro en el Congreso y luego lo trasladó al cementerio de la Recoleta.